we want Queremos resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas por factorización. El primer paso en factorizar siempre es factorar el mayor factor común. Entonces, si tenemos x cuadrado más 5x igual 0, el primer paso debe ser ver si tenemos algunos factores comunes entre x cuadrados y 5x. Y lo hacemos, el factor común más grande de x cuadrado y 5x sería x. Así que el primer paso es factorar x. Si tenemos mucho tiempo para ver esto, podríamos escribir x cuadrado como xxx, luego podemos escribir 5x como 5xx. En este formulario, es mucho más fácil ver que ambos de estos términos tienen un factor común de x que necesitamos factorar. Entonces, si factorizamos a x, nos dejaríamos con la cantidad de x más 5 es igual a 0. Y ahora puedo usar la propiedad del producto cero para resolver esta ecuación. Dado que este producto es igual a 0, el primer factor de x debe ser igual a 0, o el segundo factor de x más 5 debe ser igual a 0. Así que podemos ver una solución a esta ecuación será x igual 0 y luego para la segunda solución necesitamos resolver esto para x, por lo tanto restituiremos 5 exaneutones a ambos lados de la ecuación y esto nos daría x igual menos 5. Estas son las soluciones a nuestra ecuación. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 7x cuadrados, 21x igual 0. Otra vez el primer paso es factorar el mayor factor común de estos dos términos que serían 7x. Y si tenemos mucho tiempo ver esto de nuevo, podríamos escribir 7x cuadrados como 7xxxx menos. Y podemos escribir 21x como 3 por 7xx. Y en este formulario es fácil ver que ambos de estos términos tienen un factor común de 7 así como x. Así que el mayor factor común es 7x, que factoraremos, así que si factoramos 7x, dejamos con x, 3. Y este producto es igual a 0, por lo tanto, utilizando la propiedad 0 del producto, 7x igual 0 el segundo factor de x, 3 igual 0. Entonces, aquí dividimos los dos lados de la ecuación por 7, así que tenemos x igual 0 dividido por 7 es 0, y para la segunda ecuación agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación, así que nos daría x igual 3. Tan nuevo tenemos dos soluciones. Tenemos x igual 0 o x igual 3. Mire algunos más ejemplos en el siguiente video.